Bienvenidos a Realidad Jurídica. En el presente podcast vamos a intentar poner de manifiesto la forma de actuar en el caso de tener que probar la existencia de una relación laboral. Podemos hacerlo de dos maneras: en vía administrativa, interponiendo la oportuna denuncia ante la Inspección de Trabajo y que sea ésta la que haga las averiguaciones tanto administrativas y legales a los efectos de comprobar la existencia de esa relación laboral, y para ello el funcionario actuante, ya sea controlador laboral o inspector de trabajo, deberá levantar acta oportuna de la actuación del trabajador y si existen los datos exigidos por la norma y la jurisprudencia a los efectos de constatar esa realidad laboral del trabajador. Como es obvio, este tipo de actuación administrativa se podrá hacer por una oportuna denuncia ante la Inspección de Trabajo o a través de un escrito cualquiera, otro tipo de actuación que nos sea más sencilla. La segunda forma de hacerla, es decir, de acreditar esa relación laboral, se podrá hacer a través de las instancias judiciales, es decir, plantear la oportuna demanda ante la jurisdicción de lo social. Para ello, previamente, como sabéis, en todas las actuaciones administrativas que no estén exentas de conciliación, habrá que presentar la oportuna papeleta de demanda de conciliación ante el UMAC, es decir, la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, o el SMAC, que es el Servicio de Conciliación, Arbitraje y Conciliación que existen en las diferentes comunidades autónomas, dependientes siempre de la Consejería de Trabajo de dichas juntas o comunidades autónomas. Pues bien, una vez presentada la papeleta y ante el supuesto resultado de intentado y sin efecto, con copia de la misma presentaremos la demanda ante el juzgado de lo social. Y bien, ¿qué tipo de demanda debemos de presentar? Entendemos que se debe presentar una demanda de las que se llaman declarativas, que se dan en determinados supuestos para los casos que haya que el tribunal apreciar una determinada cuestión. Si vemos las sentencias del Tribunal Supremo y en concreto la de la Sala Cuarta de lo Social de 2 de noviembre del 2015, establece muy claramente que se pueden presentar dichas demandas declarativas. No hay que olvidar que nuestra doctrina procesalista diferencia tres tipos de acciones declarativas: las acciones declarativas en cuanto tales, las consultivas y las de condena. Las declarativas, que son las que nos interesan a nosotros en este acto, más conocidas por declarativas a secas, merced a ellas, el demandante siempre pretendrá que el tribunal o órgano jurisdiccional constate y declare la existencia o inexistencia de un hecho que es de trascendencia jurídica para el trabajador o para el demandante. En este caso, como es obvio, el hecho de con trascendencia jurídica es la probanza de la relación laboral. Y en algún caso nos podrá también interesar presentar alguna demanda constitutiva con las que se pretende que el órgano jurisdiccional modifique una relación jurídica existente hasta ese momento que nos pueda interesar al trabajador en base a su actuación o relación laboral lo requiera. Si vemos, como hemos dicho antes, dicha sentencia, podemos comprobar que las exigencias de la doctrina del Tribunal Supremo en las acciones declarativas se han matizado y viene condicionada esta acción a dos supuestos claros. Uno, la existencia de una verdadera controversia, y por ello se entiende que no pueden plantearse cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de los derechos e intereses del actor, y se requiere que exista por tanto un caso de verdadera controversia, una verdadera litis. Pero no cabe solicitar del juez una mera opinión o un consejo, es decir, hay que buscar una constatación de un hecho que sea la litis del proceso y que ponga de manifiesto esa relación laboral que tanto, como he manifestado antes, interesa en este momento al trabajador, para probar la existencia de un supuesto contrato entre trabajador y empleado. Y el segundo apartado es la concurrencia de una necesidad de protección jurídica, es decir, se precisa de la existencia de un derecho insatisfecho, a que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción, es decir, de la demanda del trabajador. Esos son los dos requisitos que viene exigiendo la norma a todos los efectos legales.
Resumiendo, podemos decir que tanto la actual doctrina del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo se orienta en el sentido de distinguir perfectamente entre dos tipos de supuestos de este tipo de acciones. Por una parte, primero, que el planteamiento por parte del actor de una demanda en la que se limite a pedir que el órgano jurisdiccional emita una mera opinión o dictamen, y siempre sobre una cuestión relativa a su relación laboral, pero que carezca de trascendencia jurídica y que no tenga avisos de que se trate una cuestión controvertida, ya sea actualmente o en un futuro inmediato, pues en este caso, esta situación, que normalmente no suele darse en la práctica, debe siempre de considerarse ajena al derecho de la tutela judicial efectiva y justifica siempre en estos casos que el órgano jurisdiccional, a la hora de valorarlo, se abstenga de resolver por apreciar lo que se llama falta de acción por parte siempre del demandante. O caso normal, que es el planteamiento de una acción meramente declarativa, pero encaminada a que el órgano jurisdiccional declare la existencia de un hecho con trascendencia jurídica, aunque un caso pueda ser para poder plantear una controversia en un futuro o más o menos inmediato. En este caso, el órgano jurisdiccional está obligado a resolver, accediendo o denegando, declarando que existe o que no, pero siempre dejando claro la situación jurídica pretendida por el actor. Este interés debe deducirse bien de que el demandante afirme que se deriva de la declaración pretendida, o bien de que el órgano jurisdiccional pueda deducirlo sin más de las consecuencias que pudieran derivarse de la existencia o inexistencia de la declaración que se postula. Pues bien, si enlazamos esa acción declarativa en relación con la pretendida relación laboral que interesa al trabajador, hay que llevarnos, o nos lleva la norma, al artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, en la que viene a configurar los elementos del contrato de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores, en ese artículo 1.1, delimita claramente desde el punto de vista positivo la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios retribuidos con carácter voluntario por cuenta ajena y dentro siempre del ámbito de organización y dirección de la persona física o jurídica denominada empleador o empresario, y siendo por tanto las notas configuradoras de la relación laboral. Es decir, dichas notas que se deben de dar a los efectos de poder declarar en esa acción declarativa por parte del juzgador la existencia de la relación laboral, las podemos resumir en el carácter voluntario por parte del trabajador a la hora de prestar el servicio, que ese trabajo sea retribuido, que sea dependiente, que sea personal y luego la ajenidad de la misma relación. Entrando a valorar y calificar dichos actos, el carácter voluntario de la relación laboral debemos entender la expresión de voluntariedad a la hora de prestar el trabajo por parte del trabajador y que tiene su característica en la definición del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, igual que cualquier otro contrato, requiere del consentimiento de las partes. De ahí viene la voluntariedad del trabajador. Y el trabajador firma siempre un contrato libremente. A este respecto, hay que destacar siempre que en el requisito de voluntariedad, siempre en la Constitución española están prohibidos los trabajos forzosos. Por tanto, cuando un trabajador presta sus servicios a un empleador o empresario, los hace siempre de forma voluntaria. La segunda nota o característica de la relación laboral, según el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, es el carácter retribuido, que quizás es el punto más importante, es decir, la contraprestación al trabajo prestado voluntariamente por el trabajador. Es lo que viene definiéndose en el Estatuto de los Trabajadores como el salario. Si no hay salario, es obvio que no hay contrato de trabajo, porque el salario es el elemento esencial del contrato, es la contraprestación. El trabajador presta unos servicios siempre, es decir, trabaja a cambio de una remunerada compensación económica, llamada salario, y que recibe independientemente de la buena marcha de la empresa. La tercera nota característica de la relación laboral es el carácter dependiente, es decir, es el sometimiento a los poderes del empresario por parte del trabajador. Y en base a ello, el empresario tiene ese poder de dirección y organización y, para terminar, un poder sancionador o disciplinario en relación con dicho trabajador. El empresario es quien organiza y dirige la actividad laboral y a cuyas órdenes está sometido el trabajador. Si éste la desobedeciera, es obvio que el empleador tiene poder para sancionarle y llevar a efecto el despido, extinguiendo la relación laboral
existente entre ambos. El siguiente punto característico de esa relación laboral sería el carácter personal, es decir, cómo se desarrolla el trabajo por parte del trabajador. Es obviamente que ese trabajo debe ser realizado personalmente, es decir, el trabajador es o lleva a efecto su trabajo directamente por él y no por persona interpuesta o por otra persona. El trabajo se compromete siempre de forma personal, ya sea por una persona física o natural, y no cabe la innovación del trabajador por otro, y por eso quedan siempre fuera del derecho del trabajo las prestaciones que pudieran realizarse por aquellas personas jurídicas o en aquellos otros supuestos en los que el autor pueda ser intercambiable. Y esta relación, por tanto, fundamental persona-trabajo es la que va a justificar la intervención del Estado para poder tutelar siempre la dignidad, la personalidad y la libertad del trabajador en todos los ámbitos. Y por último, y como cuestión final de las notas características de la laboralidad en la prestación de los servicios de un trabajador, son en la nota de ajenidad, es decir, los frutos directos del trabajo no son propiedad del trabajador, son ajenos a él porque son propiedad del empresario, ya que por cuenta ajena pertenecen desde el instante en que se producen a una persona distinta a la que ejecuta el trabajo, es decir, al empresario. El trabajo, siempre por cuenta ajena, se caracteriza por atribuir a un tercero los beneficios del trabajo. Por tanto, a la hora de elaborar nuestra demanda para presentar ante el juzgado de lo social, debemos de clarificar y expresar claramente estas notas características de la relación laboral con el objeto de poder llevar la prueba en relación con estas notas. Insisto, voluntariedad, retribución, dependencia, personal y ajenidad. Dichas notas, cuando practiquemos la prueba en sala, deberán de intentar probarse y dejar claramente de manifiesto, ya que el juzgador son las notas que deberá de tener en cuenta su existencia a los efectos de declarar la relación laboral entre las partes. Y eso es así y es muy importante a la hora de elaborar la demanda. Para finalizar, quisiera hacer una mención a la doctrina reiterada del Tribunal Supremo en relación con la laboralidad, ya que sostiene que los contratos tienen la naturaleza siempre que se deriva del real contenido obligacional entre las partes, siempre independientemente de la calificación jurídica que esas partes le den. De modo que a la hora de calificar la relación laboral, ya sea entre empresario y trabajador o de otro tipo de relación, debe de prevalecer siempre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad, es decir, las que he manifestado con anterioridad, y de las prestaciones realmente llevadas a cabo. La doctrina del Tribunal Supremo siempre manifiesta que la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga, particularmente los contratos de ejecución de obra o de arrendamiento de servicios, siempre regulados por la legislación civil o por la mercantil, no aparece tan nítida ni en la doctrina, ni en la legislación y ni siquiera en la realidad social. Tal dificultad se produce porque el contrato de arrendamiento de servicios se define por un genérico intercambio de prestación de trabajo a cambio de una remuneración, resultando que el contrato de trabajo siempre aparece como una especie de género anterior, puesto que se da en el mismo intercambio pero llevándose a cabo la prestación de servicios de forma dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada para estos casos. Estas similitudes obligan siempre a acudir al análisis casuístico de la forma que es necesario de tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, y así de constatar que se dan esas notas características de la relación laboral. La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta de 3 de noviembre del 2014 viene manteniendo claramente que a la hora de la valoración por el juzgador de la posible laboralidad de la relación laboral deben de constar y de constatarse si se dan esas notas de ajenidad, retribución y dependencia como conceptos por los que son concebidos por la jurisprudencia de esa relación laboral. Por ello, insisto, a la hora de preparar nuestra demanda hay que dejar bien claro estos conceptos y lo que es más importante, poder probarlos en sala al objeto de encontrar esa sentencia declarativa en la que ponga de manifiesto el juzgador perfectamente la existencia de esa relación laboral.
Espero que os haya sido de interés el presente podcast al respecto. Un saludo.